Café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Hoy nuestro tema es bastante interesante y necesario para estos tiempos. Nuestro tema de hoy se llama El Rosario, azote de la brujería. Para hablar de este tema hemos invitado al Padre Jesús Hernán Orjuela. Él es párroco de la parroquia Madre y Reina del Carmelo. También está con nosotros el coronel Henry Sanabria. Él es oficial de la inteligencia de la Policía Nacional. Está Luisa Pacheco. Ella es comunicadora social y periodista. A ustedes, como siempre, los invitamos a participar, ya sea con sus preguntas o comentarios, llamando al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Bueno, un saludo cordialísimo a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Les dirán, ¿y qué relación tiene el rosario con la brujería? Pues miremos, examinemos primero. A ver, ¿el rosario qué es? La palabra quiere decir un poco de rosas prendidas en un cordel. Rosas que le damos a la Virgen Santísima. ¿Con eso vamos a azotar la brujería? Pues sí. Miren, se han azotado cosas mucho más fuertes. En otra época, por ejemplo, hacia el año de 1571, el 7 de octubre, en este mes, fue azotada precisamente la gran armada musulmana que amenazaba a Europa. Tenían prácticamente la victoria ya anticipada porque triplicaban prácticamente en número la escuadra naval de los cristianos. Y sin embargo, porque precisamente se pusieron a rezar el rosario, implorando la protección de la Virgen Santísima, obtuvieron la victoria en esa gran batalla, los españoles. Posteriormente, cuando los turcos musulmanes avanzaron sobre Europa y ya habían dominado la mitad casi de Europa y estaban a las puertas de Viena, el imperio, uno de los imperios cristianos de la época, tembló todo el mundo porque también los ejércitos musulmanes, pues en ese momento eran muy poderosos y excedían en número y en armamento a los cristianos. Sin embargo, hubo una coalición de reyes cristianos y sobre todo viene Sobieski, Juan Sobieski, el rey de Polonia, con los ejércitos y los polacos muy católicos, eso sí, rosario en mano y con la espada en la otra, dieron la gran batalla y libraron de la pesadilla de una dominación general de Europa por parte de los musulmanes a ese continente. Bueno, gracias al rosario. Ya ha habido muchos otros episodios. Si les dijera, por ejemplo, ¿por qué cayó el muro de Berlín? ¿Por qué? El poderoso imperio soviético, no solamente en la antigua Rusia, sino en la mitad de Europa, lleno de armamentos nucleares, de poderío, etcétera. Y de pronto, sin disparar un solo tiro, porque la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que era de los aliados, con todo su poderío bélico también, para contrarrestar el de la Unión Soviética, aviones, bombas nucleares, etcétera, listos a enfrentarse en un momento dado, sin embargo, sin disparar un solo tiro, sin un solo tanque de la OTAN, se cae el imperio soviético, se derrumba por sí mismo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Papa Juan Pablo II creó lo que se llama la Armata Bianca, en italiano y Armada Blanca, pero en castellano el Ejército Blanco. Un ejército de niños pequeñitos con rosario en mano. Bueno, y consiguieron eso que las armas no habían podido obtener. Entonces, ¿por qué eso? Ustedes me han oído muchas veces decirlo, porque la Virgen es omnipotencia suplicante. La expresión es de San Bernardo, un gran santo de la Edad Media,
muy sutil y muy profundo, porque poderoso, omnipotente por naturaleza solo es Dios. Solo es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ella es suplicante, ¿por qué? Porque todo lo que pide a su Hijo se lo concede. Nada de lo que pide se lo niega. Las bodas de Caná de Galilea, ustedes también me han oído decir muchas veces eso. ¿Por qué en las bodas? Allá hubo 3 milagros. Dice el texto que los discípulos, después de que Jesús convirtió el agua en vino, primer milagrito, pues, pedrero, chiquitico, puede ser significante convertir el agua en vino, pero eso era lo de menos. Segundo, que los discípulos creyeron, dice el texto. Y tercio, el más importante de los milagros. Jesús le dijo a su madre, es que todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir eso de mi hora? El momento calculado y determinado desde toda la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de cuándo Jesús debía manifestarse como Mesías, como Salvador, a través de los milagros. No era ese el momento. Jesús le dijo, sin embargo, porque su madre insistió, ¿qué pasó? Que algo decidido desde toda la eternidad le dio gusto. Eso, por eso la llamamos omnipotencia suplicante, y por eso el poder del rosario para azotar la brujería. Y ahora vamos, ¿y qué es la brujería? Hoy está así. Miren, una rápida, el enunciado de los tales brujerías traídas por la nueva era, el reiki, el esoterismo, la metafísica de Connie Méndez, el ocultismo, el control mental Silva, el zen, el reiki, y toda esa cantidad de velas de colores y de tarot y de todas estas cosas. Hoy hay brujería en todas partes y por todos los lados, en las radiodifusoras, en la televisión, en todo. Es un vómito continuo de brujería. Bueno, contra eso, el azote, el rosario. Y de eso vamos a hablar. Comencemos por el coronel, con el coronel Henry Sanabria, que nos puede contar cómo la policía y las Fuerzas Armadas de Colombia, en esta desafortunada lucha, esta lucha civil que ya va para 63 años, porque comenzó en el año 48, pues los alzados en armas con frecuencia recurren a la brujería tratando de neutralizar a las Fuerzas Armadas. Entonces yo le pido al coronel, ya lo presentamos, es un altísimo oficial de la Policía Nacional y nos va a contar y nos va a dar testimonio. Muchas gracias, doctor Galá. Un saludo al padre Chucho, a la doctora Luisita, por esta oportunidad que nos dan a los policías de participar en este programa. Recientemente nosotros tuvimos la oportunidad de conocer por noticias algo que llamó la atención de muchas personas, y fue la captura de una bruja en el departamento de Nariño, al sur del país, con motivo precisamente de una operación que diseñó la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN para poner a un recaudo a un grupo de guerrilleros de las FARC que venían desarrollando actividades terroristas en ese departamento. ¿Qué tiene que ver una bruja con este tema de FARC? Se preguntarán algunos. Ella tenía la misión principal, tal vez la misión fundamental, de hacer brujería contra los señores comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional. Y ella, en sus diferentes momentos de comunicación con los guerrilleros, les hacía ver la imposibilidad de atacar a ciertos oficiales de la fuerza pública, y los guerrilleros le decían, ¿por qué no está surtiendo efecto la brujería en ellos? Y ella le decía, debe ser porque tienen una persona que está orando mucho por ellos. Vi y tuve la oportunidad de interactuar con algunos de estos oficiales y me di cuenta que efectivamente esa protección viene de Dios. No lo dudaba un momento porque pues los conozco de tiempo atrás y sé de sus calidades humanas y espirituales. Hace poco también tuvimos la oportunidad de conocer cómo un grupo de terroristas de la columna de Teófilo Forero que causa miedo y zozobra en el departamento del Huila, se protegían con rezos, invocaban espíritus malignos para protegerse de la acción de la justicia, de la ley. Y para tener también puntería, ¿no? Cuando sí, quisieran asesinar a la gente. Sí, infortunadamente va en doble vía, protección hacia ellos, entre comillas protección,
y cómo contrarrestar la acción de la autoridad buscando la muerte de militares y policías. Y hemos encontrado, por ejemplo, en casos como el de alias Cuchillo, que él tenía una serie de elementos en su cuerpo para protección. La operación fue envolvente, talismanes, cuarzos, tatuajes, piercing, de todos los elementos que uno puede encontrar en diferentes tiendas para los jóvenes, los poseía él. Y efectivamente Satanás protegió a este hombre de la acción de la ley. Nosotros desembarcamos en el sitio de Dirección de Policía Judicial, DIJÍN, Antinarcóticos, Dirección de Inteligencia, y a pesar de tener todos los elementos tecnológicos que tiene la Policía Nacional, no fue posible ubicarlo. Solamente su estado de embriaguez con drogas alcohólicas permitió que él mismo sucumbiera ahogado en un río que atravesaba su finca. Perdón un momentico, coronel. Ustedes dirán, ¿y por qué los brujos tienen poderes? Por esto. ¿Por qué? Porque ellos invocan a los demonios. ¿Y quiénes son los demonios? Son ángeles, ángeles caídos. Ángel quiere decir el que no tiene cuerpo como nosotros, es espíritu puro. Ellos no tienen cuerpo como nosotros los hombres, nosotros somos una mitad de una cosa y de otra. Ellos no lo tienen y ellos fueron creados buenos y felices, pero sometidos a una prueba. Dios les dio a todos inteligencia, y muchas veces una inteligencia súper grande, mucho mayor que la nuestra. Les dio fuerza, les dio cantidades de beneficios. Cuando ellos pecaron y se rebelaron contra Dios, no perdieron lo que Dios les dio. Ojo, lo único que perdieron fue la felicidad que antes tenían, de verlo a Él. En lo demás, les dejó intactos todos en la forma como los hizo. Tienen poderes, ojo, y poderes para hacer daño. Por eso es que los brujos, invocándolos, pueden hacer daños, pero están limitados, ojo. Poder de Dios, como decía una vez un niñito pequeño, ya no es que Dios es más macho que los otros, sí, es más macho. Por eso tampoco es ilimitado el poder de ellos. Pero tienen poderes y el Señor lo que da no lo quita. Por eso cuando ellos cayeron, quedaron con poderes y quedaron con inteligencia. Y a través de eso es que nos hacen daños. Esa es una explicación. Entonces dirán, ¿y por qué invocando los demonios van a tener más puntería para dispararle al otro? Pues sí, es que lo hacen. Por eso necesitamos protegernos, primero, no aterrorizarnos, porque repito, el poder del demonio y de todos los del infierno es limitado. Solo Dios es omnipotente, pero tenemos que recurrir a la protección. Siga, coronel. Quisiera aquí presentarles el arma más poderosa que tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. ¿Ven? Esta es el arma más poderosa. Eso. Mijal Mejía del Ejército porta este crucifijo desde hace muchos años y varios señores oficiales de las fuerzas militares y de la policía lo portamos. Y así como ellos apuntan con la puntería de Satanás, nosotros nos defendemos con la fuerza del Espíritu de Dios. La fuerza de nuestro Señor Jesucristo es la que impide que seamos afectados. Como lo decía Abraham en su momento, y si hay 40 justos, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 5, y si hay 1. En este caso nosotros también. Mijal Mejía contaba cómo a su padre, Mijal Nelson Mejía, cayó una granada a 4 metros de distancia de él y el crucifijo fue afectado por una esquirla que se clavó en ese crucifijo. Su crucifijo lo tenía en el corazón. Ese crucifijo Mijal Nelson Mejía Nado se lo heredó a Mijal Mejía, quien hasta hace poco comandaba la 4ª Brigada del Ejército. Esta es nuestra verdadera bendición. Y el doctor Galacto acá un punto hace un momento muy importante, y es el tema precisamente del poder que se le da por parte de muchas personas a la creencia en estos demonios, porque efectivamente lo tienen, y por eso San Pablo le decía a los corintios, para que el Satanás no nos coja ventaja, nosotros no podemos ignorar las situaciones que hace Satanás para de alguna manera distraernos y no mostrarse como una persona que de alguna manera puede afectarnos. Otro episodio, como el doctor Galán me pide que lo hable de brujería, tiene que ver con las personas que asisten a casas de aborto.